Bienvenidos a nuestro programa Generación de la Cruz. Soy Rory Méndez y por la gracia de Dios he sido alcanzado. La sangre de Cristo me ha limpiado, me ha lavado, me ha librado de las cadenas del pecado. Él me ha perdonado. Jesucristo dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo me ha salvado. Viene a mi mente los maravillosos versos del himno Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Por este motivo queremos anunciar este poderoso evangelio de Jesucristo. Pablo llama a este evangelio la palabra de la cruz. Él dijo a los corintios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Permítanme decirle, yo lo creo y sé que usted también lo cree. Es el mensaje de la cruz que ha transformado a millones y millones de personas en el mundo entero. Drogadictos, alcohólicos, delincuentes han sido transformados por el poder de Jesús Nazareno, quien resucitó de los muertos por la gloria del Padre y hoy vive y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Le pido a Dios que Él me llene de su gracia para hablar de su palabra y ser un instrumento en sus manos, y que este programa sea de gran bendición y edificación para vuestras vidas. El tema que usaré para predicar tiene por título La bienaventuranza de la cruz. Para ello yo quisiera que ustedes me acompañaran en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos del 1 al 12. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Antes de desarrollar este bello sermón de las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo pronunció en el monte para enseñar a sus discípulos, es necesario considerar los siguientes. Primeramente, debemos comprender que el sermón del monte no es una enseñanza que responda a cómo ser salvos de la condenación eterna, sino que responde a la necesidad del nuevo nacimiento para llevar a cabo las demandas de dicho sermón en el poder de su Espíritu. El Señor Jesucristo enseña que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, esta enseñanza es para todo aquel que por nuevo nacimiento está en el reino de los cielos o reino de Dios. Dicho de otra manera, esta enseñanza es para los creyentes que han sido salvos por gracia mediante la fe. Cuando estudiamos la enseñanza de Jesús en relación al Sermón del Monte, nos damos cuenta de que no existe hombre alguno en la tierra, ni aun el más piadoso de los hombres, que pueda cumplir las demandas de dicho sermón. Porque el problema no radica en la práctica externa, sino en el corazón perverso y pecaminoso del hombre. ¿Qué hombre podría amar a sus enemigos? Bendecid a los que os maldicen. Y más aún, haced bien a los que os aborrecen.
Orad por lo que os ultrajan y persiguen. ¿Quién? Absolutamente nadie. Es por eso que el Señor dijo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo enseña en este maravilloso sermón de la montaña la necesidad de una justicia mayor que se manifiesta en el interior del creyente, esto es, carácter. Y como consecuencia de esa transformación interna del corazón, se refleja externamente en la conducta del creyente. Y el mundo pueda ver la imagen de Jesús, que es el carácter moral de Jesús en nuestra vida cotidiana. Debemos recordar que esta transformación es progresiva, es decir, va en aumento a medida que vivamos en comunión con Cristo en el poder de su Espíritu. Por tanto, si separamos este bello sermón que el Señor pronunció en el monte de la obra incomparable de la cruz, nos llenaríamos de temor, desesperación y frustración, porque no habría forma de poder cumplir sus demandas. Fue Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario lo que pudo satisfacer la justicia de Dios, gloria a Dios, y de esa manera poder justificar al pecador por la fe en Jesucristo. Esa es la justicia mayor que necesitamos. Y no solo eso, estimados hermanos, sino que al momento de creer en Él, nos fue dado el Espíritu Santo de la promesa en nuestros corazones, para que el carácter de Jesús brille en nuestras vidas y vivamos conforme a su voluntad en el poder de su Espíritu. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. El sermón de las bienaventuranzas responde a la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito que Dios tiene para los salvos? Si usted me puede acompañar en su Biblia, en Romanos 8:29, nos va a responder a la siguiente pregunta, a la que yo acabo de hacer. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? Dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Predestinar significa fijar un destino anticipadamente, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa frase conforme es adquirir la forma. En otras palabras, lo podemos leer de la siguiente forma. Y sabemos, porque a los que antes conoció, también fijó un destino anticipadamente, para que fuesen hechos, para que adquirieran la forma de la imagen de su Hijo. Pregunta: ¿cuál es la imagen de su Hijo? Bueno, es el carácter moral de Jesús. Si usted quiere saber cuál es el carácter moral de Jesús, podemos ir a Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, templanza, benignidad, etc. Es el Espíritu Santo quien realiza esta obra de transformación en nuestras vidas. No se olvide, lo que el Señor quiere hacer en su vida, lo que el Señor quiere realizar en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, es transformar nuestro carácter. ¿A cuál? Al carácter de Jesús, al carácter moral de Jesús. El sermón de las bienaventuranzas nos habla del carácter del creyente, es decir, las condiciones de los súbditos del reino que se deben manifestar en la intimidad. Estos son, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución a causa de la justicia. Ahí tú tienes el carácter del creyente. Dichas características no se obtienen por esfuerzo humano, ni tampoco por un comportamiento riguroso de normas legales religiosas. Cuando el Señor habla de los pobres en espíritu, se está refiriendo a la intimidad del creyente y no a apariencias externas. Por lo tanto, si el Señor Jesús se refiere a la intimidad del creyente, entonces necesitamos el implante de un nuevo corazón para ser como Jesús y andar como Él anduvo. Ahora bien, al leer los versículos del 3 al 11 del capítulo 5 de Mateo, del que acabamos de leer, podemos apreciar que cada bienaventuranza consta de 3 partes. Primero, tenemos una atribución de la bienaventuranza, esto es, bienaventurados. Si usted lee el versículo 3, el versículo 4, el versículo 5, va a comenzar con la atribución, que es bienaventurados. Lo segundo,
es una descripción de la persona a quien se le aplica la atribución, esto es, de su carácter o condición íntima. ¿Quiénes son? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Esa es la descripción de la persona, de los súbditos del reino. Es el carácter. Y tercero, es una declaración de la razón de la bienaventuranza. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la razón de la felicidad del pobre en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos serán consolados, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo podemos decir de otra manera también, desde la perspectiva de Dios, de cómo Él define la verdadera felicidad o dicha del creyente. Pregunta, ¿quiénes son los felices, dichosos o bendecidos por Dios? Respuesta, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Es decir, aquí se responde mencionando el carácter o la condición íntima del creyente. La segunda pregunta también lo puede decir de esta manera. ¿Por qué los pobres en espíritu son llamados bienaventurados o bendecidos o felices? La razón por la cual ellos son llamados bienaventurados es porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué los que lloran son llamados bienaventurados? Oh, bendito Dios, porque ellos serán consolados. Esa es la razón de la bendición del creyente. Ahí está la razón de la felicidad, la razón de la bienaventuranza. Si tú puedes apreciar, ahí hay un bosquejo en donde tenemos la atribución. Versículo 3, bienaventurado. Versículo 4, bienaventurados. Versículo 5, bienaventurados. Luego tenemos el carácter o condición íntima del creyente. Primeramente los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Y luego está la razón de la bienaventuranza o la bendición del creyente. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos recibirán consolación. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el siguiente capítulo vamos a comentar los primeros 2 versículos de este bello sermón. No dejes de ver este programa, Generación de la Cruz. Será de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga.